Señor Quispe, conocemos lo que ha pasado. Ayer la notificación, se emitió un comunicado no rechazando esto. Hay varias personas que están notificadas, han sido llamadas por la Fiscalía para comparecer por el delito, dice, por el delito, presunto delito de delincuencia organizada a dirigentes sociales. Por qué se los acusa de aquello? Presuntamente, ¿por qué se acusa a estos dirigentes de delincuencia organizada? Bueno, como usted puede ver en la notificación de Fiscalía, está claro que desde la forma como nos notifican, es una expresión de la criminalización de la lucha social. Miren, nos notifica, nos convoca la fiscal de turno de Pichincha de delincuencia organizada. Ni a Fito ni a los delincuentes les notifican de esa forma directa. Quienes hemos sido notificados en el transcurso de estas horas es de Edwin Bedoya, presidente del FUT, un obrero, Neri Padilla, presidente de los estudiantes universitarios de la FEUE, un estudiante de la Universidad Central, Gary Espinosa, un campesino, presidente de la FENOCIN, y Andrés Quispe, un profesor de la universidad pública. Que nada tenemos de relación con la delincuencia organizada. El único delito es haber exigido que se declare la educación y la salud en emergencia, es el exigir que se derogue el decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel y con ello se subió el precio y se está encareciendo el costo de la vida. Claro, cuando asistíamos a las mesas técnicas con el gobierno en donde se hablaba y no se concretaba nada, entonces ahí no pasaba absolutamente nada con los dirigentes, porque nos tomaban la foto y todo. Pero ahora que estamos cansados de la demagogia, del autoritarismo, y que el gobierno procede a eliminar el subsidio al diésel, y eso provoca todo el paro que se está desarrollando en el país, entonces la única respuesta que dan es criminalizar. Es decir, esa convocatoria es una expresión de cómo se viene satanizando y criminalizando al pueblo y a los sectores sociales. Bien, si no me equivoco, cuando inició esta manifestación nacional, señor Quispe, el presidente o el gobierno anunció que a quienes participaran en diferentes movilizaciones iban a ser, si cometían delitos o si cometían daños y demás, iban a ser tratados como terroristas. Si no me equivoco, por allí va la situación. ¿Cree usted que como la UNE y otras organizaciones han estado participando en las manifestaciones, bajo esa figura se los notifica? O sea, claro que sí, o sea, están utilizando la figura del terrorismo para perseguir a dirigentes sociales, a luchadores sociales. Cuando quienes provocan el terror en el país es el gobierno. Mire usted lo que acaba de hacer el presidente. Acaba de nombrar ya de representante principal del SRI a una exgerenta de las empresas Novoa. Ya, el ratón cuidando el queso. La ley de integridad pública, lo único que ha servido hasta el momento es para despedir a más de 6,000 servidores públicos, entre profesores, enfermeras y médicos, y para que el presidente y su familia, el grupo Novoa, no paguen 70 millones de dólares. Para eso ha servido la ley de integridad pública hasta el momento, para nada más. Entonces, frente a eso y frente al hecho, insisto, que el presidente toma la decisión de elevar el precio del diésel al quitar subsidio, es la gota que derrama el vaso y nos declaramos en paro e indefinido. Pero eso es generar terror. El 70% de ecuatorianos no llegan a la canasta básica y hoy los precios en los mercados están creciendo. Los transportistas hablan de que va a subir el valor de los pasajes en los próximos meses. Eso es ser terrorista, no entender la realidad económica de las familias ecuatorianas y no entender que el diésel es el combustible de la economía popular de varios sectores. ¿Por qué no les quitan el subsidio a las grandes empresas mineras de combustibles y de energía? ¿Por qué no les quitan? Ellos son intocables. Ese subsidio no se ha tocado. Eso es lo que precisamente estamos rechazando, ese terror que generan a la economía de las familias ecuatorianas.
Andrés, ustedes ya han sido notificados en este caso por la Fiscalía, hay una fecha en todo caso ya también para que ustedes puedan presentarse. ¿Cuál va a ser la acción que ustedes van a tomar de aquí hasta que llegue ese momento? Bueno, nosotros tenemos que comparecer el 3 de octubre, no estamos obligados en derecho como tal, podemos hacerlo en otro momento. Sin embargo, lo que estamos denunciando de manera pública es cómo el gobierno está utilizando desde la militarización de territorios para reprimir a la gente que está movilizada, desde el congelamiento de cuentas de dirigentes. ¿Cuántas cuentas de los narcotraficantes o de los que lavan dinero en este país están congeladas con esa rapidez? Ninguna. El Banco Central dice que 24.000 millones de dólares aproximadamente fluyeron años atrás por conceptos de subfacturación, ya relacionados al lavado de dinero. Esas cuentas no están congeladas. Están persiguiendo a los dirigentes sociales. ¿Cuántos GDO han sido desbaratados en este país? Ninguno. Siguen el mismo grupo de GDOs que el presidente señaló para declarar los estados de excepción. Entonces, lo que hacemos en este momento es denunciar de manera pública cómo se está criminalizando a los dirigentes sociales, de trabajadores, de profesores del movimiento indígena, y eso expresa que el presidente no quiere dialogar, que quiere apagar un incendio con mayor gasolina, y al presidente no le interesa dialogar porque le interesa solo hacer las tareas para el Fondo Monetario Internacional, mientras a la gente le castiga con sus políticas. El presidente Noboa en declaraciones anteriores ha dicho que no va a dar marcha atrás, que prefiere morir antes que dar marcha atrás a estas medidas que ha anunciado. En tal caso, la paralización seguirá siendo indefinida. O sea, hace unos días la CONAIE indicó aquello, desde otras organizaciones se confirma también que será indefinida. Nosotros acabamos de conformar lo que es el Parlamento Intercultural de los Pueblos, donde está la CONAIE, el FUD, el Frente Popular, la UNE, movimientos de mujeres, organizaciones estudiantiles, organizaciones de barrios, transportes comunitario, el pueblo y sus organizaciones en general. Y ahí se ratificó el paro progresivo indefinido continúa. Nos vamos a reunir la próxima semana y anunciaremos acciones de carácter nacional frente a un gobierno que, claro, insisto, está dispuesto a hacer las tareas con el Fondo Monetario Internacional y al pueblo a seguirle castigando. Ya nos castigaron con el alza del IVA, ahora nos quitan el subsidio al diésel, que es el motor de la economía popular. Insisto, claro que hay que quitar los subsidios, pero quitamos los subsidios a los que más tienen, a las grandes empresas mineras que tienen incluso subsidios en electricidad. 2.000 millones de dólares deben varios grandes empresarios, porque a los pequeños les cobran día a día los impuestos desde el SRI, pero los grandes empresarios deben más de 2.000 millones de dólares, solo de capital, porque si se suman los impuestos por mora, llega a más de 4.000 millones de dólares. Si cobran eso, se recauda más de los 1.100 millones que quieren recoger por haber eliminado al subsidio al diésel, por lo cual el paro progresivo continúa y es de carácter indefinido. Muy bien, un poco Andrés nos podría comentar cuáles serían las demandas que específicamente el sector educativo está planteando en esta agenda de movilización. Es importante también saber aquello y si ya dentro de las conversaciones y los diálogos en específico que ustedes han tenido para poder tomar esta medida que dicen va a ser indefinida, con los otros sectores se ha conversado también como pliego de peticiones y adicional a eso también de soluciones que podrían darse también para que la situación cambie en el Ecuador y se evite llegar a estos extremos. Claro que sí, mire, la Unión Nacional de Educadores ha asistido a más de 15 mesas técnicas con el gobierno, donde se han presentado las propuestas en educación. Que se declare en emergencia el Sistema Nacional Educativo y de Salud es la primera propuesta. ¿Por qué queremos que se declare en emergencia? No para que se cierren los planteles educativos, sino para que se priorice recursos y se pueda mejorar la infraestructura.
infraestructura, se puede armar un plan de reinserción escolar para evitar que nuestros niños, niñas sigan siendo reclutados por el narcotráfico, que se destinen los recursos para los procesos de escalafón para los docentes que tienen más de 25 años de servicio, que representan aproximadamente 14,000 profesores. Se han entregado propuestas de cómo armar protocolos objetivos y reales para prevenir la violencia en los espacios educativos, y entre otros de contenidos de carácter pedagógico. Por eso es que entonces también estamos movilizados, sí, para que se elimine, para que se derogue el decreto 126 que quitó el subsidio al diésel, pero también para que se declare, insisto, en emergencia la educación y se dote del presupuesto necesario, por lo cual el gobierno tiene desde meses atrás ya las propuestas en el sector educativo. Dicen desde el gobierno que el paro es un fracaso, pero si el paro es un fracaso, ¿por qué están entregando bonos en los sectores campesinos? ¿Por qué están diciendo que están entregando tractores? Esa riqueza del pueblo ecuatoriano no debería ser distribuida cuando hay paro, debería ser distribuida constantemente. El paro que dicen que es un fracaso, les ha obligado a entregar todos estos bonos al campo. Acaban de resolver en playas la mora patronal que tenían por meses con los profesores, y los profesores no podían hacer créditos quirografarios. Entonces, miren, el paro les ha obligado a utilizar los recursos económicos del pueblo y a movilizarse a los ministros y al presidente a distintos territorios. Caso contrario, seguirían aprobando leyes que afectan a los ecuatorianos. Hay dos posturas ahí en cuanto al plan económico o al plano económico, en donde se analiza la situación de maneras muy dispersas, ¿no? Se habla de la eliminación de un subsidio que afecta y por otro lado que beneficia. Y en este sentido, pues Andrés, de pronto cuando se habla de declarar en emergencia a la educación en el Ecuador, que creo que para todos es conocido que hay muchas necesidades, hay muchas deficiencias, y eso es algo que todo el Ecuador lo tiene muy claro. Sin embargo, podría ser quizás esto una medida que si se conversa, si se dialoga, si se llegan a acuerdos, podría generar también los recursos por esta vía para mejorar la educación del país y la salud, como ustedes lo vienen demandando. ¿No podría ser esta una salida de pronto? Mire, claro que sí. O sea, yo, y al igual que la gente, el país, no podemos estar de acuerdo con los contrabandistas, pero hagamos eso, pues. Cerrémosles las llaves a los contrabandistas. No le castiguemos quitándole el subsidio al diésel al señor del transporte escolar, porque el señor del transporte escolar va a descargar ese incremento en los padres de familia. O en el campesino, que si antes utilizaba $100 para ponerle diésel a su maquinaria, hoy va a tener que pagar $140. En el 2023 nos elevaron ya el diésel, ya de $1 a $1.75. La canasta básica subió en 8 puntos, ¿ya? Y lo mismo, entonces, si necesitamos recursos para educación, entonces los ingresos permanentes, en este caso los impuestos, que son ingresos permanentes, deberían ser cobrados a los que están debiendo. Insisto, los grandes empresarios deben más de $2,000 millones. ¿Por qué, por ejemplo, a ellos no tomamos esas medidas fuertes que están aplicando a los dirigentes indígenas, a los dirigentes del sector del campesinado, de los profesores, de los obreros que nos convocan a fiscalía como que si fuéramos delincuentes? ¿Por qué no se les trata de esa misma manera a quienes no cumplen con el país y se llevan los recursos de salud y educación? Entonces, claro que hay que controlar el contrabando, pero hagámoslo pues con políticas directas de allá, no quitando el subsidio a todos y no atendiendo la educación. Mire lo que acaba de pasar, solo 3 casos breves. Desayuno, alimentación escolar con gusanos. Una persona vuelve a fallecer fuera de una clínica porque no le atienden. Un techo de un plantel escolar se acaba de caer en el Cantón Mejía, en Pichincha. Esa es la realidad. ¿Se están atendiendo los problemas sociales de la gente? No, la delincuencia sigue creciendo. La tal elevación del IVA no se nota en la seguridad. Ahora sí podríamos decir que hay plan Fénix, pero plan Fénix para reprimir al pueblo, a los dirigentes sociales, porque los grupos de delincuencia organizada, mire lo que está pasando en las cárceles. El gobierno ni siquiera es capaz de controlar las cárceles. ¿Será capaz de sacarle adelante a este país? Se ve que no. Bien, señor
Señor Quispe, por acá veíamos, en torno al paro nacional, veíamos lo que se está reportando a esta hora desde Imbabura, este enfrentamiento entre manifestantes y militares. Hay personas que incluso ya están heridas. La CONAIE difundía ahí imágenes en redes de esta situación. ¿Cree usted que como está la situación, como está el panorama actualmente en el Ecuador, esto tiende a empeorar? ¿Habrá más heridos? ¿La situación podrá complicarse más? Mire, realmente quien está complicando es el gobierno. No sé si ustedes vieron el día de ayer en Cuenca, jóvenes universitarios, familias fuera de la gobernación que cantaban, que bailaban, que gritaban. Va la policía y les reprime, les patean en el suelo. ¿Ya? Una mujer en Otavalo que estaba alimentando a los manifestantes, porque a nosotros no nos sostiene el narcotráfico como sí sostiene a las bananeras, porque a través de bananeras llega a Europa la droga y que sale por los grandes puertos, que controla el Estado, que controla el gobierno de paso, ¿no? No controla el movimiento indígena, no controla el movimiento obrero, no controla la UNE, ya, de eso no se dice nada, eso es extremadamente violento para el país. Entonces, ¿quién es el que está generando la violencia y el terror? ¿Quién es el terrorista? Son las políticas, son las actitudes del gobierno. ¿Qué culpa tiene esa mujer que va y le dice a un policía, deje de disparar al cuerpo? Desaparecida unas horas, presa y ahora acusada de terrorismo. No sé si conocen a dónde han sido trasladados en estas horas los jóvenes que fueron detenidos en Otavalo, a cárceles de la provincia, justo de Manabí y de Esmeraldas, cárceles de extremo peligro. De los cerca de 90 detenidos, 11 son menores de edad. Hay 2 campesinos que se acercan a la tercera edad. El pueblo es el que está siendo reprimido, es el que está movilizado. Somos los trabajadores, los profesores, quienes estamos. Mire usted, una marcha de más de 100,000 personas en Cuenca, empresarios, ecologistas, universidades, diciéndole al presidente, no queremos que nos contamine el agua. Basta de contaminar la vida a más de 100,000 personas. ¿Qué dice el presidente en estas horas? Voy a parar la licencia. Y dicen que el paro ha fracasado, ¿ya? Entonces, aquí en el paro se está defendiendo la vida, la educación, la salud, se está rechazando el alto costo de la vida e insisto, se dice, presidente, quiere quitar el subsidio, quite, insisto, a los que más tienen, a los que no necesitan, a las grandes empresas mineras que tienen incluso subsidios hasta de carácter eléctrico, cóbreles a los que tienen grandes deudas con el servicio de rentas internas. Ahí están. Dígale al Fondo Monetario Internacional, señores, no es que no vamos a pagar la deuda. Hagamos un alto, como a veces se le hace hasta en las familias. Cuando no alcanza el dinero, papá y mamá dejan de lado 2 productos, pero no dejan de lado toda la comida. Entonces, lo mismo es aquí. Señores del Fondo Monetario Internacional, un momento, mi pueblo se está muriendo de hambre, de inseguridad. Hagamos una moratoria y vamos pagando de manera progresiva esta deuda, pero eso no es el interés del presidente. El interés del presidente y del gobierno, lastimosamente, es ser alfombra del Fondo Monetario y castigarle al país. Muy bien, hay posturas que, bueno, pues pareciera que no van a ceder de ninguna parte. Sin embargo, Andrés, ¿consideraría usted que de pronto en algún momento sí habrá ese espacio para el diálogo? ¿O qué expectativas tiene usted con respecto al desenlace de este paro nacional? ¿Qué escenarios posibles se podrían dar en el caso de que no se llegue a respuestas, a acuerdos con el gobierno? Mire, yo diría, ¿quién es el que no ha cedido? Cuando de la noche a la mañana le imponen una ley que hasta ahora ha despedido 6,000 trabajadores públicos, dejándole a 6,000 familias sin el pan, ¿quién es el que no quiere dialogar? Cuando la UNE ha estado en 15 mesas técnicas diciéndole, señores, nos están vacunando en los planteles educativos, les están reclutando a nuestros estudiantes, hagan algo en los hechos, ¿quién es el que no ha cedido? Ni siquiera nos contestan los oficios donde hemos presentado propuestas de carácter educativo, sino que rápidamente salen a satanizarnos en los medios de comunicación o en los comunicados del Ministerio de Educación. Entonces, si nosotros hemos asistido, y es público, el país lo conoce, están en las redes de los ministerios, las fotos que nos han tomado para decir que están dialogando.
Cuando el movimiento indígena con sus organizaciones, la CONAIE, la FENOCIN, entre otras, la UNE, el Frente Popular, el FU, dicen, este es un paro progresivo, ¿ya? ¿Acaso no es una expresión de diálogo? ¿O queremos llegar a lo que el país vivió en los anteriores levantamientos indígenas y populares? A mí me parece que incluso en la propia sociedad hay esa figura. No hay paro porque no hay muertos. No deberíamos llegar a eso. O sea, el presidente debería entender que cuando hablamos de acciones progresivas, estamos diciendo, hey, aquí estamos, pero no podemos ya estar cruzados los brazos porque mientras el pueblo le dice, presidente, no haga eso, usted quite el subsidio al diésel, impone leyes. Mire la ley que se está debatiendo en este momento en la Asamblea Nacional. Están abusando de tener mayoría en el primer poder del Estado, en el Parlamento Nacional. ¿Qué ley se está debatiendo en este momento? La ley que está relacionada a la seguridad social, donde quieren entregar la deuda que tiene el BIES a terceras personas. Esa es una nueva forma de privatizar lo que significa la seguridad social y sus distintas responsabilidades. Entonces, cuando te imponen leyes, cuando no te respetan los recursos económicos de los sectores sociales, cuando te quitan el subsidio al diésel, que insisto, es el motor de la economía popular, no solo de los narcotraficantes, que si queremos en los hechos que no vaya el diésel a los narcotraficantes, entonces controlemos, pues, ¿de dónde sale el diésel? ¿Quién fija los gerentes de las empresas estatales? El presidente, pues. Él es el que nombra a los gerentes de las empresas estatales. Y si hay fuga precisamente de esos recursos, hay que ver qué pasa al interior de casa. Entonces, ¿quién no quiere el diálogo? ¿Quién genera el terror? ¿Quién genera la criminalización de la lucha social? Es el gobierno. Yo le voy a decir algo que debería llamarnos a la reflexión. Los militares y policías tienen la necesidad de tener sueldos justos, porque se juegan la vida frente a la inseguridad, frente a los riesgos que hay en el país. Pero antes de la movilización les entregaron un bono. Ojalá, presidente, ese bono no haya sido direccionado para direccionar a la fuerza pública, para nos reprima en la forma hoy como se lo está haciendo. A mí me gustaría que Fiscalía actúe con la misma rapidez que actúa frente a los dirigentes a convocarnos a audiencias por delincuencia organizada, que actúe con rapidez cuando un profesor dice, hey, me han vacunado, quiero cambio de plantel. Ahí se demoran meses los procesos. Eso es no dialogar. Bien, Andrés, en cuanto a las posturas, y usted dice, bueno, es el gobierno el que no ha querido sentarse a dialogar y quizás pues a ver la situación desde la óptica que lo están viendo las organizaciones sociales y los gremios que hoy pues están promoviendo el paro nacional. En este sentido, pues vemos como que las posturas están muy marcadas, tanto por el gobierno como por las organizaciones que hoy pues están impulsando este paro nacional. Ahora, en este sentido, hay un antes y un después de pronto de lo que suceda con el paro nacional con respecto a la constituyente también, que se promueve por parte del gobierno, una nueva constituyente. Ahí la UNE, cómo se plantea, cuál es la postura que tiene. Quizás ustedes también se miran como actores importantes quizás para generar propuesta en esta nueva constituyente en el caso de darse. Bueno, esas posturas están marcadas porque son el resultado de decisiones políticas. El gobierno dijo en campaña de que no iba a eliminar el subsidio al diésel, y lo dijo varias veces, y es lo primero que está haciendo. El gobierno dijo que nos incrementaba el IVA y que con eso iba a mejorar la seguridad. Masacres en estos dos últimos días en las cárceles. Cada día en provincias del país la inseguridad y la violencia es más fuerte. No hay nada. Eso es lo que ha marcado las posturas. Y una de nuestras posturas que efectivamente está marcada es que nosotros en las siguientes horas nos vamos a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral, porque las organizaciones como el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, la UNE, entre otras, han decidido decirle no a la consulta de Daniel Noboa, no a una constituyente regresiva en derechos, a una constitución que quiere el presidente a la costura de su propuesta política, un Estado autoritario, un Estado que beneficie solo a los sectores más pudientes. A mí me gustaría, mire, una asamblea constituyente que esté dispuesta a debatir la gratuidad de los títulos de cuarto nivel en medicina, porque especializarse es carísimo en este país.
Las universidades públicas no pueden hacerlo de manera masiva porque no tienen el presupuesto y nuestros médicos se ven obligados a salir a otros países, hay la fuga de cerebro y luego se quedan trabajando allá. Por eso hay pocos anestesiólogos en el IES, o por eso tenemos que esperar meses la gente del pueblo para hacernos atender una operación de alto nivel en las casas de salud pública, pero eso no se va a debatir en la asamblea, por lo cual nosotros nos vamos a inscribir en la nueva constituyente, pero por lo cual nosotros nos vamos a inscribir por el no. ¿Cuántos millones de dólares vamos a gastar en la consulta popular y si se da la asamblea constituyente? Solo en esta consulta popular, para las 3 preguntas, ya vamos a gastar más de 50 millones de dólares. Y nos dicen que no hay plata. Es decir, no hay plata para la salud y la educación, pero sí hay platas, más de 50 millones, para cumplir con los caprichos de un presidente que quiere, entre comillas, asistir al soberano para 3 preguntas que a él le interesan, no a los pueblos del Ecuador. Le pongo otro ejemplo. Que señalan que les van a quitar el financiamiento a los partidos políticos. ¿Quiénes son los que van a poder competir en los próximos procesos electorales? Las grandes chequeras. El narcotráfico va a financiar a varios sectores políticos. ¿Por qué no empezamos bajándoles el sueldo a los asambleístas, por ejemplo? O quitándoles los sueldos dorados y vitalicios que tienen los expresidentes, si queremos realmente un cambio político en este país. De eso no se habla, ¿ya? Entonces, utilizan elementos pomposos para, en el fondo, el hecho es ir a una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna de Montecristi, constitución que garantiza la gratuidad de la educación superior hasta 3er nivel, constitución que le dio el voto facultativo a los jóvenes de 16 años de edad, constitución que no permite la privatización de la seguridad social y de áreas estratégicas, constitución que garantiza derechos a la naturaleza. Eso les estorba y eso es lo que quieren ir a eliminar. Por eso la Unión Nacional de Educadores, junto a otros sectores, vamos por el no en la consulta de Novoa. En todo caso, sí hay una postura totalmente definida ya. Andrés, muchísimas gracias por habernos compartido en este momento pues un poco todo lo que ustedes han venido conversando, cuál sería la acción que ustedes todavía, pues me imagino que estarán en diálogo para saber qué es lo que va a pasar con respecto también a esta convocatoria que hace la Fiscalía, donde abre una investigación en contra de dirigentes que estarán siendo investigados. Usted ya lo mencionaba, Andrés Quispe, que es usted, Edwin Bedoya, Neri Padilla, Wilfrido Espinosa, y que bueno, pues ya hay una fecha para comparecer, para presentarse. ¿Qué va a pasar de aquí a allá? También es importante saber qué va a ocurrir. Hasta el momento ustedes se mantienen en la postura de un paro indefinido mientras no se den los acuerdos y se derogue en este caso pues el decreto 126, como usted bien lo mencionaba. Así que muchísimas gracias y estaremos al pendiente de lo que ocurra ya en las próximas horas y en los próximos días. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.